Gracias. Está con nosotros ya el licenciado Byron Cruz. Él es experto en temas de promoción y cuidados de la salud. Y quiero agradecerle porque nos había sugerido temas y entre ellos el que vamos a hablar el día de hoy, que es el de higiene sexual. Vamos a hablar, creo que durante toda la vida hemos intentado muchas cosas, a veces caemos en recomendaciones que no son de profesionales y creo que el hecho es de tener una mejor calidad de vida siempre es importante. Byron, buenos días. ¿Cómo está Santo Domingo el día de hoy, este sábado? Buenos días. Por confirmar primero si es que logras escucharme claramente. Te escucho claro y te veo claro. Perfecto, muy amable. Gracias por nuevamente permitirme conectarme con ustedes, con su programa. Bueno, Santo Domingo amaneció lluvioso y frío y a veces es bueno también el cambio de clima para no perder la costumbre. Bueno, acá también amanecimos con lluvia el día de ayer. Esta semana estuvimos con una tormenta eléctrica acá en Riobamba, así que vamos por ahí. Oye, bueno, para entrar en el tema, Byron, cuéntanos un poco, siempre es bueno aterrizar y poner como las bases de la conversación. ¿Cómo podríamos definir este tema de higiene sexual? ¿Cuáles son como las características básicas? Mira, la higiene sexual, si lo busco definir, son todas estas medidas preventivas que tratan de disminuir la posibilidad de riesgos y de efectos nocivos para que las personas puedan tener una vida sexual o una salud sexual plena. Es decir, que conjuga lo que la higiene implica, que es decir, la limpieza corporal de los órganos sexuales, pero va mucho más allá, tiene que ver también con el tema de la salud mental o de la higiene mental, tiene que ver con la corporalidad, con la noción del cuerpo, con la percepción de cómo ves tu cuerpo y cómo te relacionas con él. Y también tiene que ver con elementos como, por ejemplo, la higiene sexual reproductiva, es decir, que algunos problemas que aparecerían si es que no tienes una adecuada higiene sexual podrían limitar el derecho o la posibilidad que puedas tomarla cuando tú necesites de la reproducción. Entonces, para resumirlo un poquito, la higiene sexual es garantizar la salud sexual física, psicológica o emocional y social en el individuo. Qué bueno que puntualizas el tema de que no solamente es orgánico, físico, ¿no? Sino también es la higiene. A veces pensamos que solamente es lo tangible, ¿no? Pero la higiene también tiene que ver con esta salud emocional. Que qué bueno, ahora estamos en ese tema de que debemos ver a la salud en temas integrales, no solamente puntualizando en temas como orgánicos, como físicos. De hecho, partiendo desde la palabra higiene nace de un vocablo que es Higia, que es una diosa griega, y ella, bueno, la representación artística de esta diosa es ella con una serpiente y haciendo sus enjurjes mágicos quizás, y lo que manifiesta o representa esta imagen de esta diosa que simboliza la higiene es la sabiduría y el conocimiento para limitar los efectos nocivos en la salud. Entonces, desde allí viene la higiene y es muy importante marcar la necesidad y la importancia de la higiene sexual dentro de la salud pública y dentro del contexto sociopolítico y socioeconómico de nuestro país, por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? La higiene sexual tiene diferentes matices en torno al contexto de los grupos etarios, es decir, que no solamente se representa, por ejemplo, en los adolescentes cuando les enseñamos que deben lavar su pene o su vagina cuando tienen estos cambios durante la pubertad, sino que tiene que ver en todas las etapas de vida. Y esto condiciona a las entidades públicas o a la seguridad social como tal, sí, que garantice las políticas públicas, garantice los servicios de salud y garantice estas prestaciones de servicios de salud para llegar a las personas con la higiene sexual, algo que está escrito en algunas políticas públicas, pero que no se lleva a cabo y es perjudicial, ¿no? Porque se necesita mayor inversión y se necesita una especificidad dentro de la prevención desde la higiene sexual. La higiene sexual es un mecanismo preventivo
para evitar el aparecimiento de muchos problemas de salud que obviamente van a generar gastos públicos que podrían evitarse. Oye, también gracias por apuntar esto de los grupos etarios y no sé si te parece, te propongo que podamos definir las características que pueden ser más específicas en cada grupo, que es con lo que mayor énfasis deberíamos tener en cuenta en cada etapa de la vida. Por ejemplo, en los niños, desde que es recién nacido hasta que, como vemos, va creciendo y todavía no tiene como las habilidades para poder hacer una limpieza solo. Tratemos de puntualizar esto en cada grupo etario, por favor. Ya partiendo desde la primera infancia o desde que son bebés, hay que ir desde el vientre. A mí me gusta ir desde las zonas en la que inicia todo, ¿no? Lo primero que se tiene que identificar es la percepción del cuerpo, es decir, la identidad que tienes como individuo, como ser humano. Y a esto me refiero básicamente con el hecho de cómo percibes tu desnudez. ¿Qué tan de acuerdo estás con lo que ves en el espejo, por ejemplo? ¿Y quiénes son los que se enfrentan a la desnudez desde que somos niños, desde que somos chiquititos? ¿Quiénes nos bañan, por ejemplo? ¿Son nuestros papás o los que cumplen el rol o asumen el rol de cuidador? Entonces, esa confianza que nos generan para tocar nuestro cuerpo, para identificarlo y para saber lo que tengo y lo que tengo que limpiar en el caso de yéndonos al tema de la higiene, es importantísimo y básico. Eso establece las líneas de desarrollo para generar una conciencia de hábito de higiene sexual. Posterior a eso, permitir que las niñas y los niños en edades cortas puedan explorar su cuerpo con un fin educativo, un fin de autoconocimiento, es decir, identificar su cuerpo, como lo decía anteriormente, y poder enseñarles que tienen que lavar sus partes íntimas porque es necesario y generar un hábito. Para que exista un hábito, tiene que haber algunos elementos importantes y esto para los padres y madres que nos escuchan, tiene que existir el conocimiento. Es decir, si usted quiere que su hija o hijo aprenda a lavarse sus órganos sexuales, debemos explicarle qué son esos órganos sexuales, cómo se llaman y por qué están allí y por qué los tienen, ¿ya? Que los sientan parte de ellos. Segundo, más allá del conocimiento, hay que enseñarles también dentro del conocimiento cómo lavar, cómo se debe lavar, que se tiene que utilizar agua y jabón, en qué momentos del día se debe lavar y demás, el conocimiento. Luego tiene que existir un proceso de práctica, es decir, que los niños deben desarrollar estas habilidades, estas destrezas para tener práctica y posterior a esto se necesita para fortalecer el hábito la ejecución en el tiempo, es decir, entre más practica el niño esta actividad, yo voy a desarrollar esto como un hábito y esto se aplica para todo, ¿no? O sea, si es que quiero enseñar a lavar los dientes y demás, el hábito se forma estructurándolo desde de estos tres momentos que nos ayudan a fortalecer en los niños esas habilidades y destrezas. Posterior a esto, ya entrando en la edad de la pubertad, todo tiene que ver si es que tenemos también un reconocimiento de los signos los signos que van a aparecer durante la pubertad. Puede existir una pubertad temprana, una pubertad tardía, tanto en niñas como en niños. Hay que reconocer esto porque esto va a variar mucho también el tema de los signos secundarios de la sexualidad que van a ir apareciendo. Y en la adolescencia, obviamente, hay un incremento hormonal, hay una variación de las hormonas, una redistribución de masa corporal, hay una redistribución también de la parte emocional, de la psicología de los adolescentes, y hay que aprender a redirigir y a redireccionar estos conflictos en pro de la salud sexual y de la higiene, ¿no? Entonces hay que enseñarle a las niñas que ya están convirtiéndose en adolescentes y a los niños también que están transformándose en adolescentes, que su cuerpo está generando una serie de sustancias que se vuelven un poco más específicas, como por ejemplo los olores corporales, ¿no? Normalmente a nivel axilar, de la vulva o del pene, ¿no? Entonces, para eso yo he traído unas pequeñas maquetitas para ayudarme a explicar un poco mejor. Lo más puntual que va a aparecer en el miembro masculino, en el pene y en la vulva de la mujer, ya vamos allá con otra maqueta,
es el esmegma. El esmegma es una sustancia que es natural, el cuerpo la produce, es una sustancia grasa que también recoge células muertas o piel muerta y que con el paso del día, o sea, se secreta o se segrega durante todo el día, pero como se va acumulando en el transcurso de las horas, puede generar un mal olor y si no se lo elimina a tiempo y con prudencia, puede generar una infección, ¿no? Tanto en el hombre como en la mujer. Ahí existen casos que pueden producir problemas fisiológicos. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que si tenemos un varón que tiene su prepucio, es decir, que no es circuncidado, el prepucio es este exceso de piel que existe y que recubre el glande, y la persona que ya está circuncidada, es decir, que no tendría esto y su glande estaría obviamente expuesto. Lo que debemos enseñarles a los niños y a los adolescentes también es que se debe retirar el prepucio hacia abajo, descubriendo el glande y utilizando agua y jabón, nada más, abundante agua y jabón, retirar el exceso del esmegma que se va a acumular en esta zona de aquí, ¿sí? Porque la piel se repliega sobre el mismo miembro. Y lo mismo hay que realizar en el tema de la vulva. Ella está un poco maltratada, pero creo que sí se aprecia. A ver, bueno, es media churona, pero aquí tenemos la estructura de la vulva como tal, que es el órgano externo de las mujeres. Y aquí tenemos el capuchón, este es el clítoris. Las mujeres, por cierto, orinan por su meato urinario. Hago esta aclaración porque algunas mujeres piensan que orinan por la vagina y no es así. Entonces, lo que se debería secar, por ejemplo, en el caso de la higiene, pasándonos un poco del esmegma, bueno, vámonos al esmegma. El esmegma se secreta o se segrega, mejor dicho, entre los labios mayores y menores, que son estos de aquí de color carmesí y estos de color piel. Entonces hay que retirarlos ligeramente con el dedo de manera suave, con agua y jabón, y este jabón no tiene que ser no tiene que ser un jabón que tenga olores, tiene que ser un pH neutro para que no altere el pH de la cavidad vaginal. Tampoco se tiene que lavar la vagina, es decir, algunas mujeres creo o logran introducir sus dedos dentro de la vagina y lavar la vagina, y no es necesario porque el organismo, la fisiología de la mujer está hecha para poderse proteger contra las infecciones y tiene mecanismos de autodefensa, entonces no es necesario que lo hagan. De hecho, podrían alterar el pH interno de la vagina y ahí sí provocar una infección. Una de las recomendaciones, además de retirar el esmegma que secreta también la mujer, es que se debe secar los labios mayores y los labios menores en la vulva después de ir al baño, después de orinar. También que no se debe llevar el papel higiénico desde el ano hacia la vagina porque puede contaminarse la vulva y puede generarse problemas, infecciones por los restos fecales que puedan existir. Una de las consultas más frecuentes que existen por parte de las mujeres y de los hombres es si debo hacer un rasurado del vello pubiano. Miren, el rasurado del vello pubiano, del vello axilar o del vello corporal tiene una connotación cultural, tiene una connotación estética que no necesariamente nos ayuda a evitar problemas de salud, todo lo contrario. Las cosas que tenemos en el cuerpo están allí por una razón y el vello pubiano existe para retener ciertas bacterias o virus que pueden tener contacto con los órganos genitales tanto del hombre como la mujer, y esto evita que lleguen directamente a los órganos internos. Entonces es muy importante también esto de aquí. Otra de las preguntas que me suelen hacer es si es que debo utilizar vinagre rebajado con agua para lavar el canal vaginal o para lavar la vulva. No es recomendable utilizar ningún producto que sea para la limpieza de utensilios o detergente o lo que sea, porque no están hechos para el cuerpo. Recordemos que existen productos que están hechos para el cuerpo y necesariamente están estructurados en base al pH, tanto del hombre como de la mujer. Entonces, existen jabones íntimos para la mujer y existen jabones íntimos para el varón que ayudan a mantener el pH de cada órgano.
Entonces, esas cosas son muy importantes también mencionarlas y es necesario profundizar un poquito quizás. En el caso de los varones Ahí también. te voy a hacer un paréntesis porque quiero mostrarte oportunamente saludos y felicitaciones. En el caso de la doctora Diana Ochoa dice interesante tema. Gracias Byron, excelentes recomendaciones, un gran saludo desde la Spoch. Un gusto, doctora. Tenemos también a Karen Valla que dice excelentes temas para tratar con nosotros los jóvenes y niños. Un saludo. Así que Gracias. quiero transmitirte oportunamente este tema y pues bueno, no quería desconectarte, pero lo hice, pero creo que era oportuno. No te Continuemos. preocupes, tengo la idea marcada. Perfecto. Simplemente como una acotación, también es importante recordar que los hombres deberían secar su pene luego de orinar, porque sacudirlo después de ir al baño y orinar no es muchas veces suficiente. Pueden quedar restos de orina dentro del prepucio y eso puede generar complicaciones. Posiblemente sí, lo podemos ver también en los casos de los niños cuando usan pañales. La orina tiene una sustancia que es la urea y esto se cristaliza y si no se limpia los restos de orina, por ejemplo en el caso de los bebés, esto puede generar pañalitis o problemas de dermatitis a nivel de la piel. Entonces es muy importante reconocer estos elementos que a veces nos parecen básicos, pero que es prudente mencionarlos. Entonces, hemos tocado una parte general de la higiene sexual en tanto en los niños como en los adolescentes y me gustaría ir un poco más allá en el extracto de las edades. Sí, sí, vamos a las siguientes edades para resolver algunas dudas nada más en cuanto a frecuencia en estas edades. Muchas veces dicen cuánto debes bañarte o cuánto debes asearte. También cuestiones de logística, por ejemplo, debes hacer un baño todos los días o también, no sé, pues te bañas pasando un día, Sí, pero si te limpias, te puedes limpiar con agua, hacer algún tipo de lavado. Cuéntanos, por favor, cuáles son las recomendaciones principales. excelente pregunta. Cuando trabajo con niños, es bastante frecuente que los padres me suelen preguntar, lo que pasa es que a mi hijo no le gusta bañarse. Vuelvo a lo de los hábitos inicialmente, marcando las diferencias entre lo que es la ducha y lo que es bañarse en sí. Una ducha la podemos tomar cualquiera, es algo refrescante que simplemente te ayuda a eliminar como los restos de sudor de un momento temporal. Pero el baño ya es mucho más profundo y busca eliminar la flora bacteriana que se encuentra en nuestra piel y esta flora bacteriana que se va a eliminar con el baño es una flora bacteriana residente y transitoria, es decir, que vive en nuestra piel y que la que tomamos al realizar una actividad. Por ejemplo, para definir lo que es la flora transitoria y la flora residente. La flora residente está en tu piel, no te genera ningún problema de salud, pero cuando existe una condición fisiológica que le permita proliferar, puede ser oportunista. Ya te voy a poner un ejemplo con eso en el caso de la vagina. Pero la flora transitoria es, por ejemplo, yo tengo este esfero, mis manos están limpias, lavadas, yo lo tomo y los microorganismos que están en este esfero inmediatamente pasaron a mi mano. Eso es la flora transitoria. Entonces, la ducha elimina la flora transitoria de la piel y el baño elimina la flora residente y la flora transitoria. Es decir, que es mucho más profundo. Ahora, ¿qué tiene que ver con eso con la higiene sexual? Pues lo mismo. Para lavar los órganos sexuales debes hacer un baño, es decir, de los órganos sexuales, lavarlos muy bien con un jabón específico para los órganos sexuales. Y en el transcurso del día, dependiendo de las actividades que realizas, por lo general, si te bañas en la mañana, es prudente que tomes una ducha o un baño, dependiendo de la actividad que realices, al final. En el caso de la vagina, no se recomienda que se manipule tanto la vagina porque se puede alterar el pH. Entonces, que se la lave bien una vez al día no existe ningún problema. Luego puedes tomar una ducha y no pasa nada. En el caso de los varones, también es recomendable que no se lo estén lavando todos los días y a cada momento porque puede alterar también la flora que existe en la piel y que también nos protege. No hay que recordar que la flora que vive en nuestra piel nos ayuda a protegernos. Ahora, lo que te decía de la flora residente, por ejemplo, en el caso de la vagina, vamos a suponer que la flora que vive dentro del canal vaginal, que no genera ningún problema de salud, tiene las condiciones específicas. Por ejemplo,
se altera la temperatura corporal de la mujer, se altera el pH en el canal vaginal y esto genera condiciones adecuadas para que esta flora que vive en la mujer, en la vulva, en el canal vaginal, prolifere y pueda generar, por ejemplo, una infección vaginal. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esto, de cómo manipulamos nuestros órganos sexuales. Byron, antes de pasar ya a hablar sobre la higiene en personas adultas y después de adultas mayores, ¿cómo reconocer los productos que sean benignos, ¿no? Porque a través del marketing, por ejemplo, nos dicen, este producto es para higiene sexual masculina. Y de repente Mira, pueda que sí, pueda que no. Pero ¿cómo reconoces para que sea de verdad lo que te están diciendo? acabas de tocar un tema muy importante y que es un tema que podríamos tratar en otra entrevista y nos podríamos llevar una hora conversando, que es el marketing de los productos cosméticos o de higiene para mujeres y para hombres que tienen el pink, ¿no? El IVA pink, del que se llama, hay un estudio que aborda mucho esto en Estados Unidos, de todos los productos que están destinados a la mujer y que son más caros y que generan costos mucho más altos. Y en el caso de los hombres estamos viendo la misma realidad y la misma situación, que ahora tenemos un shampoo para varón, etcétera, 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 ¿no? Y por un lado está bien porque tienen cómo reconocerlos, y con eso te respondo. Los productos cosméticos para la higiene corporal y la higiene de los órganos sexuales existen en el mercado, existen diferentes marcas y lo importante es que estos productos protejan el pH adecuado y que tengan un pH neutro para tanto los órganos sexuales femeninos como para los masculinos. Entonces, lo importante a reconocer son que las marcas garanticen y que en la etiqueta diga que tiene un pH adecuado para la vagina y para el pene. No es recomendable que se utilice ningún producto de la cocina porque esos productos están hechos para la cocina o que se utilice algún otro producto que pueda generar malestar. Una de las recomendaciones generales que siempre se suele dar es que no se utilice productos perfumados o altamente perfumados. Una de las recomendaciones que sí les quiero dar es que para que el jabón íntimo o el jabón en barra que utilizamos para lavar nuestro cuerpo es un producto químico, ¿sí? Es un saponizante que es un producto químico que se va a activar con el agua y al contacto de nuestra piel. Entonces, no solamente tenemos que aplicar el producto en la piel, sino que tiene que generar espuma, porque eso es un síntoma de que está generando una acción química dentro del cuerpo, porque lo que hace el jabón líquido, el jabón íntimo y el jabón en barra para el cuerpo es destruir la capa grasa de los microorganismos y por ende los mata y los barre, ¿no? Entonces por eso es el baño y la ducha es un tipo de lavado de barrido porque arrastra los microorganismos sobre la piel, pero antes de eso su acción química destruye la capa grasa de los microorganismos y es lo que nos brinda la protección. Entonces, hay que buscar la marca que nos garantice básicamente el pH. Bueno, tengo una duda que la voy a dejar para el final de una pregunta o una recomendación, más bien un comentario de la doctora Diana, pero para no tardarnos más en el sentido de abordar lo que estábamos ya anunciando, los cuidados específicos para mientras la edad ya avanza, Byron, por favor. Bueno, dentro de esto hay algo que me llama muchísimo la atención. Tengo algo de experiencia trabajando con adultos mayores y existe en este momento un cambio generacional importantísimo que no es reconocido desde la política pública y desde las acciones afirmativas que realizan los programas y los proyectos de salud. Este cambio generacional ya nos muestra que los adultos mayores están teniendo una actividad sexual más frecuente. Es decir, que anteriormente pensábamos que trabajar en temas de salud sexual con adultos mayores no era necesario, pero hoy en día estamos viendo, la experiencia nos muestra que sí. ¿Por qué? Porque tenemos adultos mayores que dicen, bueno, yo ya estoy viejito, ya mismo me de morir, ¿para qué voy a protegerme o voy a cuidarme si yo ya no me puedo quedar embarazada en el caso de las mujeres, por ejemplo? Pero se está desconociendo que la higiene sexual tiene mucho que ver, como lo decía, con las medidas preventivas para evitar efectos nocivos sobre la salud sexual. Es decir, aquí tiene que ver también las infecciones de transmisión sexual. Entonces, en el caso de los niños y de los adolescentes, me enfocaba un poco más en el tema de la higiene corporal, porque son efectos y actividades que se van a realizar
durante toda la vida, ¿sí? Igual te vas a lavar los órganos sexuales de igual manera, ¿no? Pero ya para entrar un poquito en este caso, en el caso de los adultos mayores que ya están teniendo actividad sexual, es importantísimo reconocer la posibilidad de que los adultos mayores están teniendo actividad sexual y pueden estar expuestos, por ejemplo, a infecciones de transmisión sexual. Y esas infecciones de transmisión sexual deben ser abordadas, deben ser diagnosticadas y deben tener también un tratamiento. Entonces, sí, específicamente las adultas mayores no se van a quedar embarazadas, pero sí pueden contraer, por ejemplo, un HPV o pueden contraer una hepatitis B, que no se habla mucho y es muy común, pueden contraer una sífilis, pueden contraer VIH, y esto incrementa los gastos de los servicios de atención pública. Entonces, es lo que comentaba en un inicio, que no existe capacidad instalada en los servicios de atención pública para el abordaje necesario en el tema de higiene sexual como una medida preventiva. Y en el caso de los varones, obviamente sabemos que los varones son fértiles hasta el final de sus días, y con ellos, por ejemplo, no se trabaja o no se promueve el uso de métodos anticonceptivos como un método de barrera, como es el condón. Entonces, este cambio generacional nos va mostrando una nueva realidad que nos exige a quienes trabajamos en el tema de salud sexual a reorientar nuestros esfuerzos y nuestros motivos comunicativos e informativos y educativos hacia una variable que quizás pensaban que no era necesaria o probable, ¿no? Y en el tema de los adultos, nuevamente recapitular el tema de las infecciones de transmisión sexual, y aquí me gustaría tocar un tema importantísimo que lo he visto bastante. Existe una desconexión en el caso de los hombres y de las mujeres de cómo viven su sexualidad y cómo la expresan. ¿A qué me refiero? Mira, en el caso de los varones, para ir al pediatra, casi obligan a los niños varones a ir al pediatra, ¿sí? Luego de eso dejan de ir al médico, y en la adultez, de igual manera, los varones solamente van al médico cuando tienen un dolor agudo, cuando tienen un malestar o algo que les impida desarrollar sus actividades diarias, y eso tiene que ver con una connotación cultural también, que el hombre debe ser visto como un hombre fuerte, que no tiene ningún problema de salud o ninguna molestia. Lo que se marca la diferencia con el caso de las mujeres, porque las mujeres sí viven abiertamente su realidad en salud, porque la mujer tiene que ir a sus chequeos ginecológicos, tiene que hacerse su papá Nicolau, tiene que hacerse su mamografía, tiene que ir a consulta de salud sexual para utilizar métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que también cómo vive cada sexo, su higiene sexual y su salud sexual, tiene diferentes connotaciones que te van mostrando las necesidades dentro de la educación en la higiene sexual y en la salud sexual que debemos tomar y abordar. Precisamente, ya la estabas abordando, pero era la inquietud que nos reportaba Diana y que nos decía en cuanto a la higiene de los órganos sexuales, ¿qué recomendaciones nos daría en masturbación y diferentes tipos de relaciones sexuales? Sí, perfecto. Gracias, doctora. Seguramente usted lo sabe muchísimo mejor que yo, pero vamos a ver si fui buen alumno. Básicamente, la masturbación es un compuesto de tabús, de mitos, dentro que tienen que ver con connotaciones culturales y religiosas. Sin embargo, la masturbación ya forma parte esencial del desarrollo sexual de los adolescentes. Existe mucha literatura que lo marcan de esa manera, que es una forma de descubrir sexualmente en el caso de los varones y en muchos menor caso de las mujeres, obviamente que las mujeres se masturban, pero es más común en el caso de los varones. Ahora, dentro de una investigación pseudocientífica que he venido realizando, he descubierto que los hombres no dejan de masturbarse a pesar de que tengan una pareja sexual. Entonces, es algo que hay que marcarlo, que la masturbación en muchos casos se vuelve parte de la vida cotidiana de los varones, y es importante especificar que cuando el varón se está masturbando, tiene que tener una higiene adecuada para realizar la masturbación, tiene que lavar sus manos antes, después, tiene que limpiar los restos de semen y los restos de secreción seminal que pueden quedar, porque existe... por ejemplo, muchos chicos que quizás están masturbando y pueden dejar estos restos dentro de la ropa interior. Entonces, esto puede generar complicaciones y alteraciones en la fisiología del pene, ¿no? Pueden aparecer llaguitas, pueden aparecer bultitos, granitos, que tienen que ver con un tema de la irritación que generan estos restos
que son restos orgánicos que literalmente se están descomponiendo sobre la piel del pene y pueden generar una infección. Y también no recuerdo la otra parte de la pregunta. En general, creo que está orientada a qué Las recomendaciones de prácticas higiene son sexuales. las relaciones sexuales. Mira, dentro de las prácticas sexuales existe mucha variante de los deseos y las necesidades que puedan tener las personas en cómo descubren y cómo expresan su realidad sexual. Y lo más importante son las medidas preventivas y el reconocimiento de que existen riesgos más allá de un embarazo. Generalmente los programas y los proyectos de salud están enfocados en prevenir embarazos, por ejemplo, en adolescentes, embarazos no deseados, y tienen una connotación de la planificación familiar, limitar la posibilidad reproductiva, que es una decisión que tú la puedes tomar en cualquier momento, ¿no? Siempre y cuando no tengas otro impedimento fisiológico u orgánico. En fin, en este caso hay que reconocer las posibilidades de las infecciones de transmisión sexual como el primer punto, y les voy a mencionar algo y voy a utilizar mis maquetas de nuevo. Cuando yo voy hacia las exposiciones que me invitan algunas instituciones en temas de salud sexual, me gusta muchísimo mencionarles a los jóvenes, sobre todo, una práctica que es muy común y que es imperceptible: el frotting. ¿Qué es el frotting? Lo que significa en inglés, en español, frotamiento. Las prácticas sexuales iniciales de las parejas o de tu pareja sexual, porque puedes tener una pareja romántica y solamente una pareja sexual, que ahora es muy común por las aplicaciones y todo lo demás. El frotting es simplemente rozar el órgano sexual masculino sobre el órgano sexual femenino, sobre la vulva, que no exista ninguna penetración, o también puede existir a nivel del ano. Esta exposición es suficiente para que exista un rasgo de fricción y que exista una laceración microscópica a nivel del tejido de la vulva o del pene, y que la virulencia del virus, en este caso del microorganismo que existe en cualquiera de las personas infectadas, tenga la suficiente cantidad del microorganismo, y la herida microscópica en este caso, que no lo puede ser, que puede ser muy visible, por ejemplo, una fístula a nivel anal, ¿sí? Que es muy común por la fuerza de pujo que existe al realizar tu acción defecante, etcétera. Esto puede generar una condición de contaminación y puede haber ya una infección de transmisión sexual. Igual existe un riesgo bajo, pero existe la posibilidad de que en una felación, es decir, en un sexo oral, pueda existir un contagio a nivel bucal. Sí, cuando nos lavamos los dientes, muchas veces o algunas veces en nuestra vida hemos sentido que existe producción de sangre pequeñita, que sentimos el sabor de la sangre. A eso se lo conoce como microlaceraciones bucales, que son rasgaduras de la mucosa bucal, que pueden ser un puente o una ventana abierta para que ingrese algún microorganismo y te puedas contagiar. Existen algunos casos comprobados de que algunos hombres han sido contagiados de VIH por una persona que tenía VIH y le hizo un sexo oral. Entonces, es bastante prudente utilizar el método de barrera, que es el único método que existe para prevenir el contagio de infecciones de transmisión sexual, para que no aparezca una enfermedad de transmisión sexual. Y también existe, por ejemplo, el uso de los condones femeninos, que recubren mayor cantidad de la vulva y generan una mayor protección, en este caso del frotting, ¿no? Y que nos puede dar mejores resultados. Perfecto, solo quiero mencionar a Robinson Aguagallo, que está felicitando por el tema y por la información, que es importante que la conozca toda la sociedad. Byron, quiero dejarte con unos minutos para que tú puedas cerrar el tema con estas recomendaciones finales que tú quisieras dar y con esos temas que tú consideras todavía importante que la gente lo vaya asimilando sobre el tema que estamos tratando el día de hoy. Por supuesto, la sexualidad es parte intrínseca, es parte exponencial, es una parte de experimentación también durante toda nuestra vida. No somos seres alejados del contexto en el que estamos viviendo, y es importante que se reconozca como una parte importante de la sexualidad, la higiene sexual y la sexualidad como tal. Reconocernos que no por tener una edad avanzada dejamos de sentir o de desear
o de necesitar placer. El placer es parte fundamental de nuestra vida y sin duda es en esencia lo que nos hace desear o realizar actividades. Comerse un helado de chocolate quizás nos genera mucho placer, pues bueno, la actividad sexual también. Entonces, no debemos desconocer esta parte que es propia del individuo y del ser humano y debemos estar abiertos a la conversación y al trabajo dentro de diferentes espacios en el tema de la higiene sexual y de la salud sexual en general. De mi parte, considero que existe mucho por hacer dentro de la parte pública, dentro de la parte privada. Existen varios esfuerzos que tienen como objetivo recoger las necesidades en temas de higiene sexual o de salud sexual, pero creo que se enfocan nada más en aspectos específicos que tienen que ver con la prevención de ITS o con la prevención de embarazos, pero que no abordan, por ejemplo, lo que hablaba hace un momento del tema de la parte emocional, que casi no la tocamos en la entrevista, que es importantísimo, la higiene mental, de cómo percibimos nuestro cuerpo y cómo nos adentramos en nuestra realidad de identidad, porque desde allí también se vive la sexualidad y nuestras prácticas sexuales. Un ejemplo chiquitito. Por ejemplo, una persona que no le gusta tener relaciones sexuales con la luz prendida, ¿qué pasa allí? ¿Qué ocurre con su identidad? ¿Qué pasa con su experiencia, con su cuerpo y con sus experiencias sexuales también? Entonces, la higiene sexual tiene muchísimas cosas que ver y existen varios profesionales que pueden abordar este tema y que lo pueden trabajar desde diferentes aristas. Desde mi parte, el área preventiva busco hacer reaccionar la necesidad de reconocer estos mecanismos de prevención para evitar algún problema de salud en específico. Byron, solo para terminar, si tú nos puedes comentar si tienes redes o algún tipo de contacto donde la gente pueda conocer más de ti, inclusive pues pueda coordinar algún tipo de entrevista o de asesoría. Claro, gracias por la mención y por la publicidad. Claro, yo tengo un Instagram que me pueden encontrar como byron.v.cruz, en el que estoy compartiendo información educativa de diferentes temas, no solo del tema de salud sexual. Mi experiencia profesional me ha llevado a trabajar con adultos mayores, personas con discapacidad, grupos de alta vulnerabilidad y demás. Entonces, tengo un enfoque bastante diverso. Y me pueden encontrar también en Facebook como Educador Byron Cruz, y si es que necesitan algún acompañamiento o asesoría, nada más pueden escribirme por interno y llegamos a un acuerdo en temas de horarios y de disponibilidad. Entonces también es importante rescatar que nosotros los educadores no solo estamos para trabajar de manera formal, sino que también para brindar un apoyo colectivo a las comunidades, y me gusta muchísimo el tema del voluntariado. De hecho, lo estoy practicando con algunas fundaciones y estoy predispuesto a realizar algunas actividades sin ninguna mención que refiera a algún gasto adquisitivo. Entonces, pueden contactarme, es un gusto para mí y es una forma también de llegar a la gente con el poco conocimiento que quizás puedo tener. Gracias, Byron. Termino con saludos de Janet Castro. Dice, gracias, licenciado Byron, por darnos a conocer aún más sobre este interesante tema. También tenemos a Jessie Ortega, que dice, excelentes temas, muy importantes a la vez. Gracias por la información, Byron. Y con eso yo también me acojo a ese agradecimiento. Berta Guzmán nos dice, excelente abordaje del tema. Gracias. Me sumo a los agradecimientos, las felicitaciones. Quedan pendientes, yo sí creo que deberíamos, según tu disponibilidad, hablar sobre esto del tema de la higiene mental, emocional, me parece muy importante. Y también si hay esa predisposición, que entiendo que la hay, si hay la gente que nos ha escuchado, que nos ha visto el día de hoy, tiene temas que nos puedan sugerir, pues sería importante para poderlos trasladar a Byron y poder coordinar pues esta preparación de este tema. Byron, gracias. Por esta mañana, recomendaciones prácticas y que nos queda pues para irlas a aplicar en la vida diaria. Ha sido Byron Cruz, él es experto en promoción y cuidados de la salud, y con esto yo quiero agradecerles también a ustedes que nos han brindado su acompañamiento en la mañana de hoy a través de Radio Río 95.7 y también a través de nuestras redes. Será hasta la próxima semana, si Dios quiere. Gracias. Hasta luego. Agradecerte, Diego, por el espacio y, bueno, todavía no soy experto, soy educador, pero estamos en vías de fomentar los conocimientos y las prácticas educativas en salud. Muchas gracias por la invitación, espero volvernos a encontrar. Hasta luego.